En primer lugar, agradecerle a los representantes de la Facultad de Derecho eh, y a los alumnos y el público presente. Más al centro para que, bueno, ahora sí, y tengo, sí, era la voz en off. Y bueno, y tengo el agrado de presentar a estos panelistas a los cuales se suma una joven promesa del derecho constitucional español que tenemos ahí conectado, que es el doctor Sergio Sánchez París, que va a dar inicio a esta consecución de ponencias que nos convoca en torno a la dignidad humana y la discapacidad, como ya lo decía el título. Entonces, la idea es abrir la discusión, poner el tema sobre la mesa y esperar a que esto dé fruto, sembrar la semilla y esperar a que esto también genere nuevas ideas y una sinergia con la que podamos seguir trabajando. Así que para dar inicio, también aprovecho para saludar al doctor Eduardo Esteva y al doctor Enrique Belda, que obviamente ambos referentes que no necesitan presentación, y le damos también la bienvenida luego de 30 años al doctor Belda, que regresa a Uruguay desde la Universidad de Castilla-La Mancha. Pero ya se harán las presentaciones correspondientes. Ahora es el turno del doctor y magíster Sergio Sánchez París. Él es graduado en Derecho, Convención en Derecho Público y Políticas Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es máster en Derecho Universitario por la misma casa de estudio. Actualmente se encuentra cursando los estudios de doctorado de Derecho en la misma UCLM. El doctor Sergio Sánchez París es asesor jurídico en la Asociación Labor Valía y personal investigador de la Universidad de Castilla-La Mancha. Desde abril 2023 coordina la Clínica Jurídica de Derecho y Discapacidad, adherida a la Cátedra de Derecho de las Personas con Discapacidad y Dependencia. Ha participado en numerosas ponencias y comunicaciones, tanto a estudiantes como en congresos, otras universidades y centros de investigación, de las que se pueden destacar, la Universidad Libre de Derecho de San José en Costa Rica, la propia Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Academia de Derecho, Debate y Sociedad de Ecuador, entre muchos otros. Sus principales líneas de investigación son la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y la protección jurídica de las personas con discapacidad, así como los derechos de las minorías y de los grupos más vulnerables. En esta oportunidad nos va a hablar de derecho y discapacidad, el igual reconocimiento ante la ley. Así que, doctor Sergio Sánchez París, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Manuel, por la presentación. Es un honor que además mi querido hermano me pueda presentar. Compartimos los estudios del máster en Derecho Constitucional por Toledo y la verdad que tuvimos una estancia brillante y forjamos una gran amistad que afortunadamente perdura. Asimismo, quiero extenderles el agradecimiento tanto a Manuel como a la doctora Agustina, así como a la universidad que organiza este acto por la brillante organización, nunca mejor dicho. Gracias por todo y, cómo no, dar las gracias a mi querido maestro, el doctor Belda, y al doctor Esteba. Es un privilegio compartir el plantel con ustedes, con dos grandes maestros en Derecho Constitucional. Y como había dicho Emmanuel, soy un joven que se está adentrando en el mundo del derecho constitucional, en el estudio de aquellos conceptos jurídico-constitucionales, sobre todo aquellos que están emergiendo, como es el ámbito de la discapacidad. Emmanuel decía que el tema que voy a hablar va a ser sobre el igual reconocimiento ante la ley. Por ello, y tampoco quiero ser muy extenso, porque al fin y al cabo el mérito van a tener el doctor Belda y el doctor Esteba. Por ello, quiero exponer cuáles van a ser las principales líneas básicas de la intervención que van a situar en todo momento, como no pudiera ser de otra forma, a la persona con discapacidad en el centro de las políticas públicas. Afortunadamente, el estatus que tienen estas personas, este colectivo en la sociedad, cambia por completo. El origen parte en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Esta convención no crea ningún nuevo derecho. Es el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI y es el primero a nivel mundial que habla de forma explícita sobre los derechos de las personas con discapacidad. Como digo, este tratado, esta convención, no crea ningún nuevo derecho. Todo lo contrario, garantiza los que previamente existían, situando en el centro a la persona con discapacidad, respetando en todo momento la autonomía, la libertad en la toma de decisiones, sus deseos,
algo que jamás había ocurrido hasta esta fecha. Pero bien, seguimos descendiendo en el fondo del asunto. Hay estudiosos del derecho que dicen que el precepto más importante de esta convención es el artículo 12, el igual reconocimiento ante la ley. Pero ahora yo les planteo, el igual reconocimiento ante la ley es tener capacidad jurídica, esto es ser titular de derechos fundamentales. Pero, ¿de qué sirve que las personas con discapacidad tengan capacidad jurídica si luego a la hora de la verdad no pueden hacer valer estos derechos en la justicia? Porque solamente existen obstáculos y barreras para acceder a tal derecho, el cual es fundamental. De ahí que no sea el más importante el artículo 12, todo lo contrario, es un precepto básico para poder, a su vez, que sean indispensables los demás. Por esto, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad está estrechamente relacionada con otras grandes convenciones, como puede ser el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Derechos Civiles y Políticos, y por supuesto la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Afortunadamente, España ha marcado un hito en el ámbito constitucional porque hace un par de meses entró en vigor la primera reforma de carácter social y por primera vez se introducía una discriminación positiva en favor de las personas con discapacidad de sexo femenino y también para los menores de edad. Lógico, si nosotros nos leemos, si ustedes se leen la convención los preámbulos, en los recordandos, mejor dicho, aparece ahí la especial protección que tienen que tener estos colectivos, en concreto las mujeres y los menores de edad. Al fin y al cabo son los más vulnerables dentro del ámbito de la discapacidad. De ahí que, por eso España, por primera vez, reconoce este derecho y les protege con ese plus de protección. Seguimos. Hemos dicho que la persona con discapacidad se sitúa en el centro de las políticas, respetando en todo momento su autonomía y la libertad en la toma de decisiones. Pero desde que me incorporé como asesor jurídico en una asociación que trabaja por y para las personas con discapacidad, me he dado cuenta de la cantidad de obstáculos y de trabas que tienen que vivir día a día las personas con discapacidad, pero no ellas, sino sus familias. Ver cómo nos están reduciendo la prestación, no solamente reducir, sino también limitar y en algunos casos suprimir la prestación por ayuda a terceros, la famosa ayuda de dependencia, porque en esta ley aparece un artículo que dice que aquellas personas con discapacidad que acudan a centros ocupacionales no tienen derecho a tal prestación. Es decir, les planteo para que reflexionemos en conjunto, en común. Yo, persona con discapacidad, porque asisto a un centro ocupacional que al fin y al cabo es no solamente un método de distracción para esta persona, sino también para favorecer las relaciones sociales y las relaciones interpersonales. Yo, que tengo que asistir a este centro ocupacional para no quedar relegado a un segundo plano, que no quedarme en mi casa, enfrente de un televisor, comiendo papas fritas, eso de verdad me van a hacer para poder cobrar la ayuda a terceros, porque al fin y al cabo, ayudar a estas personas en casa no solamente es por las mañanas en sus quehaceres diarios, sino luego también cuando van a sus casas por las tardes necesitan un cuidado. Y por las noches, los fines de semana, cuando el centro tiene vacaciones y un largo etcétera. En definitiva, no deja de estar ante un nuevo derecho. Este derecho, el derecho de la discapacidad, se crea se origina en el 2006. Si tenemos derechos que llevan conviviendo con nosotros casi desde nuestra existencia de la humanidad y todavía hay obstáculos para poder garantizarlos de forma fehaciente, ¿cómo no van a tener este derecho que es nuevo, obstáculos y trabas? Sería algo ingenuo. Por ello, los poderes públicos, concretamente España, relación en el artículo 9.2 de nuestra Constitución, se tienen que remover todos los obstáculos para garantizar la participación plena de este colectivo en la sociedad, pero en todos los ámbitos, en el cultural, en el educativo, en el social y, por supuesto, también en el político, ya sea vía sufragio activo o vía sufragio pasivo. La convención, como decía,
es el primer gran tratado de derechos humanos del siglo XXI. Se aprueba en 2006. España no lo ratifica hasta el 2008. España no aprueba la ley de transposición de esta normativa hasta el 2011. Las personas con discapacidad han estado privadas de ejercer el derecho al sufragio hasta el 2018. Hasta el 2021 las personas con discapacidad han estado privadas de ser titulares de derechos fundamentales. O sea, les hemos estado privando el sistema, que son la administración, el gobierno de España en su conjunto, el Estado, está en deuda con todo este colectivo. O sea, el hecho de reformar la Constitución vía artículo 49, no les tenemos que dar las gracias a las personas que lo han reformado. Todo lo contrario, están en deuda, al fin y al cabo. De hecho, no deja ya solamente de que existiera ese término peyorativo, que hasta me cuesta decirlo, por vulnerar el artículo 18 de nuestra Constitución, el derecho fundamental al honor. Podríamos haber ido mucho más allá. Y abro el debate de por qué no haberlo ubicado en la sección de derechos fundamentales, este derecho, con el objetivo de haber saldado esta deuda pendiente que tiene la Administración con este colectivo. En definitiva, podríamos seguir toda la noche hablando, noche en España, haya tardes, sobre este tipo de debates, porque al fin y al cabo las personas con discapacidad merecen ser lo que son, personas, no son objetos, no son seres inertes, son personas. Y por ende hay que defender a toda costa y en todo momento el valor de dignidad humana y favorecer el libre desarrollo de la personalidad, ya no solamente por cuestión humana, sino por imperativo de la Constitución, por mandato, por los derechos fundamentales que se consagran en la Constitución del 78. Al fin y al cabo, vivimos en un Estado social y democrático de derecho y este tipo de asuntos no puede dejarse a un lado. No podemos echar la vista atrás. Por ello, ¿por qué no seguir en la lucha por estos derechos? Luchar por los derechos más básicos de las personas con discapacidad para garantizárselo. Sin más dilación, pongo punto y final para evitar demorarme, porque como digo, los principales son el doctor Vela y el doctor Esteba. Muchísimas gracias, maestro, maestro Esteba también, y quedo a su entera disposición. Muchas gracias, Sergio. Y ahora le damos la palabra al doctor Esteba. El doctor Esteba es doctor en Derecho y Ciencias Sociales y postitulado como profesor adscripto de Derecho Público por la Universidad de la República del Uruguay. Es director general del Centro de Documentación y Estudios Constitucionales del Uruguay, investigador activo nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, investigador asociado de la Universidad de Montevideo, profesor titular emérito de Derecho Constitucional de dicha universidad, presidente de la sección Uruguay y miembro del Consejo Asesor del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, presidente de la Asociación Uruguaya de Derecho Constitucional, catedrático de Derecho Constitucional desde 1976, diplomado en docencia universitaria por la Universidad de Montevideo, decano de la Facultad de Derecho del Instituto Universitario de Maldonado, Punta del Este, entre los años 1999 y 2003, director, fundador y editor de la Revista Uruguaya de Derecho Constitucional y Político, miembro asociado de la Academia Internacional de Derecho Comparado, miembro de la Junta Directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y autor de innumerables obras que podría seguir en realidad con la titulación. Pero bueno, creo que ya ha quedado debidamente ilustrado su talante de doctor. Hoy nos va a acompañar hablando de la discapacidad y la dignidad de la persona humana, situación constitucional en Uruguay y su realidad. Así que la palabra es suya, doctor. Muchas gracias. Naturalmente que debo comenzar agradeciendo a la Universidad Católica del Uruguay por la invitación a participar en este evento. Y esto me es particularmente grato porque, como se señaló aquí, el profesor Enrique Belda hizo una visita a esta universidad en el año de 1994 y el entonces decano, el profesor Augusto Durán Martínez, me designó como profesor de acogida
en el marco de un programa de jóvenes profesores. Y bueno, con el curso de los años tenemos la realidad de tan distinguido catedrático en Derecho Constitucional. Así que es un verdadero placer poder coincidir con Enrique nuevamente en otro lugar físico dentro de esta universidad. Escuchaba con atención al profesor Sánchez París su interesante presentación. Y yo les voy a contar en grandes líneas cuál es el propósito de mi intervención. A diferencia del profesor Belda y del profesor Sánchez París, yo no soy experto en el tema. Deseo resaltarlo desde el punto de partida. Por eso lo que voy a hacer es contarles cuál es mi perspectiva desde el punto de vista de cómo se sitúa este tema en el marco del derecho constitucional general y el derecho constitucional comparado, a efectos de tener un polo con el cual contrastar el sistema constitucional uruguayo. Y el resultado de ese contraste no va a ser muy favorable al derecho constitucional uruguayo. Pero veremos, y ahí estaré ya al final de estos minutos con que cuento, veremos cómo Uruguay es considerado por las mediciones internacionales como una de las pocas democracias plenas de América Latina y tiene un lugar privilegiado en el mundo. Eso me va a permitir de alguna manera contrastar derecho positivo y realidad, ¿verdad? Lo que voy a decir ahora como primer capítulo, digamos, la situación en el derecho constitucional general y comparado. Yo tomo como eje un poco los dos conceptos centrales que surgieron de la exposición de Sergio Sánchez París y que surge de publicaciones del profesor Belda. Discapacidad, dignidad de la persona humana. Todos saben, quienes son estudiantes de Derecho, que en materia de dignidad, el texto de mayor trascendencia, podemos decir, está dado por la Ley Fundamental de Bonn alemana de 1949. La Grundgesetz alemana, eso que siempre me gusta resaltarlo, que es una ley fundamental porque en el idioma alemán existen dos vocablos, uno que significa constitución y otro que significa ley fundamental. Y originalmente se pensó reservar la expresión constitución para el momento en que se produjera la unificación de las dos Alemanias, pero naturalmente se realizó la unificación, no hubo Verfassung, seguimos con la Grundgesetz, con la ley fundamental, pero hace las veces de constitución en Alemania. Y ese fue un modelo en el mundo, ¿verdad? En cuanto a dignidad. Yo tengo para mí, veo que es una opinión que expresan varios profesores españoles en Derecho Constitucional, que hay una constitución importante en el tema, que es la Constitución de Portugal de 1976, en cuanto a también la recepción de la problemática de la dignidad. Después sigue la de España de 1978, con el tan importante artículo 10, que nos aleja a los uruguayos del modelo, ¿verdad? Porque en ese artículo tenemos no solo la referencia a lo que estoy hablando, sino también una ubicación respecto del derecho internacional y la forma de interpretar el derecho positivo español. Y si me voy a la región, ¿verdad? Hay dos constituciones bastante significativas en cuanto a la recepción de la dignidad, que son, de alguna manera, paradojalmente, la Constitución de Chile de 1980, desde su texto original, en el gobierno de Pinochet, y la Constitución de Colombia de 1991, que es en América Latina el parteaguas, como he tratado de demostrar en alguna otra oportunidad,
en materia de derechos y libertades para toda nuestra América. La Constitución uruguaya, lo veremos, no usa la palabra dignidad con ese alcance, ¿verdad? Ni nada parecido. Y esto me llevó hace más o menos un cuarto de siglo en un evento internacional realizado en la Universidad de Valparaíso, en Chile, a tratar de acreditar de qué manera, mediante interpretación de la Constitución uruguaya, se podía fundar la problemática de la dignidad de la persona humana. En cuanto a discapacidad, mi presentación del polo, digamos del polo, llamaríamos positivo, lo inició la Constitución de Francia de 1946 con una de las cláusulas de su preámbulo, ¿verdad? Constitución de la Cuarta República, que en cuanto al preámbulo sigue siendo derecho positivo de aplicación cotidiana por el Consejo Constitucional francés en cuanto a la diversa problemática que está allí incluida. Siguió la Constitución de Italia de la República de 1947, en vigor desde 1948, con una regulación un tanto más detallada, no tan programática, obviamente, como la que resultaba del preámbulo de la Constitución francesa. Otra vez la Constitución de Portugal, de 1976, con un artículo 71 que tiene gran influencia en la construcción de algunos modelos constitucionales posteriores. Y en América, pues la Constitución de Colombia otra vez con ese alcance. Esa era la introducción. ¿Cuál es la situación del derecho constitucional uruguayo? Anticipé. No tenemos referencia expresa a la problemática de la dignidad de la persona humana. ¿Cómo se construye? Bueno, desde el punto de vista práctico, los pocos autores uruguayos que han tratado específicamente la problemática de la dignidad de la persona humana, caso de Héctor Gros Espial, naturalmente que acuden al artículo 72 constitucional, ese artículo que se incorporó en 1918 y que establece el carácter no taxativo de la enumeración de derechos que realiza la Constitución, ¿no? Muchos, los que sean estudiantes de Derecho, naturalmente lo conocerán. La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana o que derivan de la forma republicana de gobierno. Entonces, con relativa sencillez, uno puede, por vía interpretativa, sin necesidad de acudir a construcciones más recientes sobre el artículo 72, como la que ha realizado Diego, que está acá presente, Diego Gamarra. Bueno, uno puede, más o menos en forma simple, fundar la dignidad en el artículo 72 constitucional. Algunos dirán, bueno, además es inmediatamente aplicable por el artículo 332 en cuanto a que los preceptos de la Constitución que reconocen derechos a los individuos no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida acudiendo a los fundamentos de leyes análogas, principios generales de derecho y doctrinas más recibidas. Ese es el esquema más o menos tradicional. Yo comparo ese esquema con los modelos de derecho constitucional comparado y con la teoría general del derecho constitucional y me encuentro con verdaderamente poco desarrollo en el derecho constitucional uruguayo. Solo me puedo agarrar, me puedo aferrar a dos artículos de la Constitución parcialmente, que son el artículo 46, en cuanto hace referencia a algunos tipos de invalidez, y el artículo 67 constitucional en la referencia a los seguros sociales, entre otros, por invalidez. Con ese marco constitucional tan pobre, con una constitución antigua, no han estado dadas las condiciones en el Uruguay para que se haga una reforma constitucional, y parafraseo una vez más a Justino Jiménez de Arechaga Macol, el tercero o el último de los Arechaga titular de la cátedra. No se ha dado en el Uruguay la situación de que haya una reforma constitucional en algo más de 4 días, decía él, para que dure algo más de 4 años.
Algunos lo parafrasearon y dijeron en algo más de 5 días para que dure algo más de 5 años por aquello de el cambio del periodo de gobierno del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo avanzamos en el Uruguay? Sin marco constitucional fuerte, avanzamos por vía de la Convención de la Interamericana, de la OEA, de 1999. Uruguay fue de los primeros estados en ratificarla. Esta convención entró en vigor en el año 2001, 1999. Uruguay la ratificó en el mismo año de 1999 y tiene un desarrollo, por lo menos interesante, para abordar esta problemática. Después, Uruguay se hizo parte de la Convención de Naciones Unidas de 2006, que también nos explicó Sergio Sánchez París, y Uruguay la ratificó por ley de 20 de noviembre de 2008. En nuestra región tenemos un hito importante en el año de 2019, que fue la creación en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la última relatoría que se ha instituido, la relatoría acerca de la problemática de la discapacidad, que tiene un muy talentoso relator que es miembro de la comisión, que eso ha llevado a que el trabajo sea altamente significativo. Me estoy refiriendo al comisionado Bernal Pulido, distinguido especialista en derecho constitucional, en teoría general del derecho constitucional, etc. Con ese marco, Uruguay fue desarrollando por vía de leyes ordinarias, en algunos casos repitiendo, en otros corrigiendo, porque no olvidemos que nuestra terminología es propia del movimiento la terminología constitucional es propia del movimiento constitucionalista de la primera posguerra mundial. Para el derecho constitucional uruguayo ha pasado prácticamente inadvertido el movimiento constitucionalista de la segunda posguerra mundial y las grandes olas posteriores de reformas constitucionales. Yo recuerdo que cuando se cumplieron los 25 años de la entrada en vigor de la Constitución de España de 1978, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España me pidió un artículo que decía como título Influencia de la Constitución de España en el Uruguay. Y yo en algún sentido empiezo diciendo, bueno, probablemente si uno fuera estricto y buscara la influencia solamente por textos, tendría que decir casi ninguna. Porque en esos 25 años hay alguna influencia en un artículo adicionado en la reforma constitucional parcial de 1997. Aun cuando el influjo de la Constitución Española de 1978 en Uruguay fue desde el punto de vista doctrinal altamente significativo. A raíz de la invitación a participar en esta actividad académica, me acordé del Plan Nacional de Derechos Humanos del Uruguay para el quinquenio 2023-2027. Y hurgué a ver qué se encaraba acerca de la problemática de la discapacidad y su relación con la dignidad. Prácticamente nada. Se menciona 5 veces, pero se menciona como uno de los rubros, se hace caudal de que es Uruguay parte de instrumentos internacionales sobre el tema. Concluyo, porque estamos todos acá para escuchar a los colegas españoles. Concluyo. Mi propósito fue, no sé si lo cumplí, llamar la atención sobre un tema que en el Uruguay merece algún tratamiento especial, de mayor profundidad a nivel constitucional que el que se le ha dado hasta el momento. Hay, pues, carencias normativas, pero cuando me pidió Emanuel el título, dije, bueno, y realidad.
La realidad, de alguna manera, podemos decir que es auspiciosa, en líneas generales, ¿verdad? En líneas generales. Porque no sé si vieron cuando yo subía al estrado, tengo un problema personal de hace unos años que tendría que hacerme una prótesis de cadera que no me la he hecho, lo cual me da limitación del punto de vista de la movilidad. ¿Mm? Y se aplican las convenciones. ¿Dónde está el acceso acá, en este edificio tan espléndido, moderno? No está. Entonces, hay una realidad, ¿verdad? Miren, yo he trabajado mucho en el tema de la construcción vial y hubo se llama un pasaje a desnivel en ruta interbalnearia. Cuando lo estábamos terminando, quien habla llamó a los ingenieros y les dijo, ¿y las personas con capacidades diferentes? ¿Cómo se hace para cruzar en silla de ruedas la ruta interbalnearia en este pasaje a desnivel? Y se hicieron unas transformaciones que permitieron cumplir con la normativa de contemplar a las personas que tienen, no sé si modernamente se dice capacidades diferentes, en fin, discapacidad. Sin embargo, a pesar de esas carencias normativas, a pesar de algunos vicios que muestra la realidad, Uruguay, repito, uno mira los rankings de The Economist, observa los resultados de las encuestas de The World Justice Project y llega a la conclusión que es modélico en cuanto al funcionamiento del Estado de Derecho. Mi mensaje simplemente es, y excusen que hice la salvedad inicial de que no soy experto ni cosa que se le parezca en el tema, mi mensaje es aprovechemos esa buena calificación que tenemos como Estado de Derecho y complementemos en este tema todo lo que convendría complementar. Soy un convencido de que lo que diga la Constitución o las leyes es insuficiente desde el punto de vista del cumplimiento en la realidad, pero de cualquier manera ayuda, aunque sea como recordatorio. Terminé con esto y gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor Esteva. Verdaderamente creo que dejó sembrada la semilla de la duda en cuanto a la eficacia de nuestro ordenamiento, ya que puso fuego en la pradera. Ahora vamos a seguir con el siguiente ponente, nuestro invitado desde España, el doctor Enrique Belda. El doctor es justamente doctor en Derecho y catedrático de la de Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla de la Mancha. Imparte con regularidad docencia en posgrados a nivel nacional e internacional en universidades de Italia, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Cuba, Nicaragua y Guatemala. Y ahora, hoy por hoy, se está sumando también Uruguay. Es codirector de la Cátedra de Derecho de las Personas con Discapacidad y Dependencia. Se desempeña como investigador del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos de España. Es consejero del Consejo Consultivo de Castilla de la Mancha, lo fue entre los años 2006 y 2019, diputado del Congreso de la séptima legislatura entre los años 2000 y 2004 y secretario segundo de la Comisión Constitucional del Congreso. Es concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real y lo ha sido por los años de 1991 a 2000, 2019, 2023. Es autor de numerosas publicaciones en la materia y destacados libros y obras colectivas en las principales editoriales de España. Así que, doctor Enrique Belda, la palabra es suya. Gracias. Muchas gracias, maestro Emanuel Pintos, querido maestro, doctor Eduardo Esteva, doctora Santos, queridos colegas, señoras y señores, bien hallados en la República del Uruguay. Una satisfacción y un honor poder 30 años después, justo 30 años después, compartir
enseñanzas con quien me acogía hace ya 3 décadas en estos recintos de la Universidad Católica, que entonces era Dámaso Antonio Larrañaga, y hoy es UCU, a secas. Bueno, pues muy bien, hay que adaptarse a los tiempos. Yo no quiero restarles a ustedes ni tiempo ni paciencia, y entonces voy a dar por reproducidas algunas de las cuestiones que se han hablado a nivel internacional por mi querido discípulo Sergio Sánchez París, al que tampoco le voy a robar tiempo de sueño, porque veo ya que son las 12 de la noche en España, te tienes que dormir, no te vayas de fiesta, tómate algún vaso de leche caliente, una masita que dicen aquí o una pasta y a la cama, ¿eh? No te vayas por ahí porque tienes que trabajar mañana. Y también voy a dar, por supuesto, no voy a entrar en el derecho constitucional uruguayo teniendo aquí esta referencia en todo el ámbito americano y de nuestro entorno europeo, como es el doctor Este. Pero sí quiero sistematizar algo sobre el derecho que nos convoca esta tarde, el derecho de las personas con discapacidad. La primera de las cuestiones es que no venimos aquí una serie de profesores a hablar de asuntos meramente doctrinales, aunque enseguida lo vamos a hacer. Estas expediciones que estamos haciendo con el proyecto Discapamérica, que creamos hace 10 años, están destinadas a buscar vocaciones dentro de tantos y tantos colegas investigadores en derechos humanos, que los hay, también en el Uruguay, y que no suelen tratar asuntos derivados de las personas con discapacidad. A mí me parece muy bien que se traten todo tipo de asuntos relativos a la igualdad. Yo también lo he tratado, de determinadas minorías. Por supuesto, la inclusión de cualquier minoría de origen étnico, religioso, tribal. Por supuesto que la mitad de la sociedad que representa a la mujer tiene que ser objeto de atención por el derecho, pero como ayer decíamos en un acto de carácter divulgativo que perfectamente organizaron la doctora Santos y el maestro Pintos aquí en los recintos de la UCUDAL, no tiene ningún tipo de justificación que a estas alturas del siglo XX todas las vocaciones en el ámbito del derecho, no solo el derecho constitucional, de la teoría del derecho, el derecho procesal, del derecho civil, que no traten algo que nos afecta a todos, porque todos vamos a ser en un determinado momento más o menos personas con algún tipo de discapacidad, o vamos a necesitar ser dependientes de alguien. Todos lo hemos sido ya, siendo niños, ¿no? Entonces, aunque solo fuera por egoísmo, se echa en falta esto, y por eso nosotros queremos que los centros de investigación, las universidades, intenten hacer un hueco en sus programas de igualdad y de derechos humanos para las personas con discapacidad. Si no lo quieren por compromiso social, al menos que lo hagan por egoísmo. Segunda cuestión que quería transmitir ya desde entrando en materia jurídica, jurídico-constitucional y de interpretación de fuentes. Si hay aquí alguna persona en la sala preocupada por los derechos de la discapacidad, pero que no es jurista, lo primero que hay que recordar es algo que causa un poco de extrañeza y también estupor en los operadores jurídicos y que sigue pasando. Las personas con discapacidad son personas y por tanto tienen los derechos desde el mismo momento en que los tiene la generalidad de la población. Una cosa es, como ha dicho el maestro Sergio Sánchez París, que el derecho de las personas con discapacidad transversal surja hace 20 años o hace 18 años al socaire de la Convención de Nueva York de 2006, pero otra muy distinta es que las personas con discapacidad no tengan derechos desde siempre, es decir, desde el mismo punto y hora en el que los tiene la generalidad de la sociedad. Cuando nosotros hablamos del nacimiento del derecho de las personas con discapacidad, lo decimos conscientes de esta situación y muy bien lo ha subrayado Sergio Sánchez París. Evidentemente, si la sociedad cree que a las personas con discapacidad se las atiende con la formulación de una serie de medidas de discriminación inversa, de discriminación positiva, eso es un error. Eso es para conseguir algunas metas en la aplicación directa de los derechos. Pero, hombre, la realidad es que todo operador jurídico en el ámbito
de la judicatura, en el ámbito de la administración, y la sociedad y terceras personas tienen que interpretar los derechos de manera que se cumplan también para las personas con discapacidad. Es decir, que si detienen a una persona sorda que tiene como lengua natural, como lengua materna, la lengua de señas, la lengua de signos, pues no hace falta que ninguna norma o ninguna acción positiva o ninguna norma específica tenga que reconocer que tienen derecho a un traductor e intérprete de lengua de signos, porque es que si no lo tienen, la traducción que van a poder soportar de manos de la gente de la autoridad va a limitar la interpretación de la acusación o de la causa y va a vulnerar directamente sus derechos. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? Claro que sí son necesarias las acciones positivas, claro que sí es necesaria las menciones constitucionales, claro que son necesarias las, los desarrollos normativos para acercar los derechos y para sensibilizar a la población también acerca de las personas con discapacidad. Pero, hombre, el operador jurídico y las escuelas judiciales y los temarios de los jueces y la población en general desde temprana edad tiene que saber que los derechos son para todos y que tampoco necesito una ley para que a mi hijo o a mi hija lo tengan que aceptar en un colegio en régimen de inclusión. Ni siquiera hacía falta la convención que ha impulsado este sistema, la convención del 2006. Si tú tienes derecho a la educación, lo tienes en condiciones de igualdad, no encima de la rama de un árbol. Y así podríamos ir desgranando todos y cada uno de los derechos. Una persona con una gran discapacidad que va a un colegio electoral a la votación en una silla de ruedas no puede acceder a ella y necesita arbitrar un mecanismo para ese acceso, pues no hace falta que haya una ley de eliminación de barreras para saber que se está vulnerando su derecho a la participación política. Podría seguir así una y otra vez y otra vez y otra vez. Sí a las acciones positivas, sí a reservar de empleo, de puesto de trabajo, a potenciar el régimen de la lengua de señas, a la traducción en braille, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero partamos de lo más básico, interpretación constitucional a favor de los derechos de cada una de las personas. Tercera cuestión que quería resaltar. Yo soy una persona profundamente liberal en lo personal y también en lo político y en lo económico, pero no se me ha ocurrido nunca interpretar la teoría de los derechos humanos sobre la base de que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de integrarlos para así poderlos disfrutar de sus facultades y vivirlos. Esto es una estupidez muy grande, porque primero para eso debemos de aprender algo de derechos y los poderes públicos no siempre nos enseñan de una manera extensa todo lo que podemos hacer con nuestros derechos y nuestras libertades. Y segundo, hay personas que no tienen posibilidad de decidir porque, por ejemplo, por una discapacidad de carácter psíquico o psicosocial, pues no pueden estar interpretando la realidad o lo que quieren hacer con su vida. Esto no son capacidades diferentes, sino simplemente a veces que no hay una capacidad. Luego, la teoría de los derechos humanos, que es una magnífica construcción, la debemos de respetar, no la podemos volar, como afirman algunos autores excesivamente simplistas, ¿no? O maximalistas. Hay que aprovechar los derechos, hay que aprovechar la sangre que ha costado la lucha por los derechos humanos, pero hay que modular la perspectiva de persona para que vaya a comprender a todas las personas. Hombres, mujeres, personas que nacen sin ser hombre y sin ser mujer por naturaleza, otras eligen cambiarse, unos son de un cierto color de piel, unos tienen otra creencia, unos tienen esta afición. No hay dos personas iguales en el mundo, afortunadamente. Bueno, pues el derecho hay que edificarlo sobre la persona. Y también las acciones de los poderes públicos tienen que estar destinados a todos. Esta es la accesibilidad universal que se pide. Yo no pido que haya una vereda accesible y que no haya un obstáculo a nivel medio simplemente para una persona que vaya en silla de ruedas o para una persona ciega o que tenga una discapacidad visual. Lo pido para todos porque es más cómodo, más económico y más barato.
y porque todos en un determinado momento, pues a lo mejor vamos a tener problemas de vista, vamos a tener problemas con una cadera, como yo tengo ahora mismo con una rodilla, etcétera, etcétera. Es pensar para todo tipo de personas y no predisponer. Y habrá veces, especialmente con las personas con discapacidad psíquica o psicosocial, en la que haya que complementarles desde una serie de patrones acordados por todos, porque no pueden decidir, porque no tienen por naturaleza esa capacidad de decisión. Y entonces no podemos fiar a una teoría de los derechos humanos donde el hombre es y la voluntad del hombre es protagonista y libre de su desarrollo de su personalidad, porque hay personas que por desgracia no pueden conformar el contenido de ese libre desarrollo de la personalidad. Y entonces ahí tiene que estar el poder público y toda la sociedad para echar una mano, para ayudar. En cuarto lugar, como bien ha destacado el doctor Esteba, yo creo que la dignidad es clave para interpretar este tipo de derechos. En nuestros países hermanos de América Latina, no el derecho constitucional uruguayo, que está más asentado que la mayor parte de derechos constitucionales del continente europeo, desde luego es más antiguo y más respetado que el derecho constitucional español, pero sí otros colegas de algún país de América Latina llevan una serie de décadas dando saltos en el vacío de la interpretación jurídica. Es decir, con el mejor de los afanes de promover la sociedad y hacer una sociedad más libre, lo cual yo comparto, entran a deleitarnos con una serie de categorías jurídicas que pasan pues, por ejemplo, por no estimar la reforma constitucional y hacer asambleas constituyentes para sustituir el principio mayoritario por el principio de legalidad democrática. O, hablando de nuevos derechos, pues crean nuevos derechos, a veces muy fundamentados, como el derecho al agua, por ejemplo, que creo que está muy bien fundamentado en las nuevas teorías, y a veces pues completamente fuera de lugar, que no voy a poner ningún ejemplo, para no granjearme enemigos. Quiero decir que el derecho ha de ser un derecho evolutivo que busque los principios y los valores y con ello se enriquezca la teoría de los derechos humanos, pero sin dar saltos en el vacío. Entonces yo creo que la dignidad es lo suficientemente ambigua, pero también lo suficientemente concreta para aprovechar nuestros derechos y nuestras libertades, el contenido pacífico que se acepta por parte de la Academia Uruguaya y por parte de todos los tribunales constitucionales serios de los países de nuestro entorno, y creo que lo son la mayoría, y hacer que evolucione en el ámbito de determinadas minorías la interpretación. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan perfectamente y que ponía en un libro y que no es que no quiera inventarme otro, es que siempre toda la persona lo comprende. Yo creo que, por ejemplo, mi madre que está en una residencia, porque ella ha querido, no como dice mi hijo pequeño, habéis metido a la abuela en una residencia. No, se ha ido ella. Se ha ido ella porque ha querido, no quería estar en casa y está más tranquila que con nosotros. Bien, yo creo que ella tiene, con 92 años, tiene sus funciones cubiertas y se la atiende bien por parte del sistema. Es una residencia semipública, es decir, que allá el sistema, si nosotros no estuviéramos, la daría de comer, la bañaría, la lavaría y la tendría en unas buenas condiciones de atención. Bien, se puede decir que ella tiene por el Estado español salvaguardado su derecho y pongo una mujer de 92 años que, porque la situación de personas con dependencia institucionalizadas o en casa es muy similar a la de la de personas ya mayores, ¿no? Se puede decir que ella, por los poderes públicos, tiene respetado su derecho a la integridad física, psíquica, salud y, en general, todo el catálogo de derechos. Pero claro, tal conforme está la situación de contratación en España, resulta que a mi madre, cuando la van a duchar, cada día pasa una persona distinta a ducharla. Cuando van a darle los buenos días, cada vez pasa una persona distinta a dar los buenos días. Raro es cuando repite uno u otro. A veces porque están de bajas, a veces porque pues,
cambian los salarios, se cambian. Es decir, mi madre se está desnudando mentalmente, dándole los buenos días, contándole lo malo que soy yo, lo bueno que soy, tal, a una persona, y también se está desnudando físicamente delante de 9 o 10 personas distintas cada semana. ¿Eso qué quiere decir, hombre? Que el derecho se cumple, pero la dignidad como valor, como bien ha resaltado el doctor Esteba, solo como derecho, es la Ley Fundamental de Bonn de 1949, el que lo recoge. En la mayor parte de nuestros ordenamientos es un principio, un valor, un principio, un valor, pues tiene que entrar de alguna manera, descender de las musas al teatro, dar luz a esa situación y decir, oiga, es que hay que cumplir este derecho de atender a esta señora, pero desde el punto de vista de la dignidad, con una continuidad, y esto lo tienen que tener los poderes públicos en cuenta en el ámbito de la contratación. Personas con discapacidad, podría ponerles ejemplos. El voto. Cuando va una persona con silla de ruedas a un colegio electoral, no suele irse sin votar nunca, aunque haya unos escalones 3 veces más grandes que los que hay acá. Nunca se va. ¿Por qué? La sociedad hace porque vote. Pero si dice la ley electoral, como decía antes, cuando permitía la posibilidad de voto o cuando el colegio electoral no era accesible, que intenten poner a la persona con silla de ruedas, que la intenten llevar los agentes de la autoridad que están custodiando el colegio hasta la urna, o bien que el presidente de la mesa vaya con los 2 vocales de la mesa hasta la calle y le saque la urna para que él introduzca el voto, pues evidentemente esa persona cuando lleguen otras elecciones va a decir, va a ir a votar la madre de usted, porque claro, yo no soy capaz de votar con esas condiciones donde todo el mundo me está mirando o me llevan, me transportan como si fuera un nazareno, como si fuera una procesión, para que yo vote. ¿Y qué decirles de otras cosas menos de risa, como ese hombre o esa mujer que viven con su marido o con su mujer o con su pareja o con sus hijos y están callados ante una situación continua de maltrato para que no se les extraiga de ese núcleo familiar donde surge maltrato y sean institucionalizados? Basta con que la solución sea institucionalizar a una persona, no la persona dirá, no, yo prefiero quedarme aquí porque voy a ver a los nietos, porque voy a quedarme con mi entorno, porque voy a tener mis libros, porque voy a tener mi televisión, porque voy a tener mi sillón y voy a tener mis vecinas. Y entonces la solución, si la dignidad baja a alumbrar esa tutela de derechos, seguro que el sistema va a ir a tutelar a esa persona que está en malos tratos y que van a poner a buen recaudo, ¿a quién? Al cuidador, a la persona que es maltratador pero a la vez realiza funciones de cuidado. Claro, hay que ver cómo se actúa ahí y que la solución no sea que esa persona salga de su hogar por haber sido víctima y sea desinstitucionalizada. Podría seguir poniendo ejemplos donde la dignidad tiene que alumbrar al intérprete jurídico a la hora de cumplir las normas y cumplir las leyes. Concluyo. Esto no ha hecho más que empezar. Hace falta que desde todas las disciplinas jurídicas y también económicas, porque recordemos que son los derechos, acciones que le exigimos al Estado y todas esas acciones cuestan dinero, haya una coordinación de trabajos para que no se produzcan episodios como el que ha dicho antes Sergio Sánchez París. No basta, como ha dicho hasta ahora mucha gente en la academia, no en la academia uruguaya, en general en el mundo universitario, que bueno, que los derechos no tienen marcha atrás y que hay que ir a la consecución de derechos. Sí, todos estos derechos cuestan como todos los derechos, pero específicamente estos prestacionales más. Y hace falta a la sociedad explicárselo y decirle a la sociedad, usted ha de ser corresponsable de esto. Que luego cuando llegue a una determinada edad no nos pida a nosotros una garantía del régimen de pensiones, una garantía, si no estamos ya atendiendo a la situación en la que usted va a estar sí o sí, mañana mismo si tiene un accidente o si tiene un problema de salud o en unos años, tarde o temprano. Y por eso hablamos de un derecho transversal y de una ciencia transversal en el que economía,
y las diversas ramas del derecho se pongan de acuerdo para afrontar soluciones de naturaleza práctica y de naturaleza también sostenible. Pues nada más, no voy a ocupar más tiempo por si quieren ustedes intervenir. Sigo diciendo un honor haber participado con el maestro Esteva y gracias, doctoras, colegas, por su atención. Buenas tardes. ¿No? Doctor Belda, doctor Esteva, doctor Sánchez París, bueno, muchísimas gracias a los presentes. Si queda alguna duda, está abierta la mesa para plantear, para hacer algún planteo, algún cuestionamiento. Esto va en la línea también de un conversatorio que tuvimos ayer, también que lo hicimos con la sociedad civil, donde se plantearon cosas muy interesantes. No sé si alguno tiene alguna acotación. Yo por lo pronto... Ah, sí, Julio. Muchas gracias por las exposiciones. En realidad es principalmente una pregunta de estado de situación. Al final del día yo los escuchaba y en particular al profesor Belda, y hay una cuestión básicamente de empatía, ¿no? A nivel social, esa sensibilidad y en definitiva esa lucha o el combate por que se hagan efectivos los derechos en la vida real termina siendo una cuestión de empatía y de humanidad al final del día. Pero la pregunta es, a nivel de estado de situación, ¿cuál es hoy, si se quiere, en el ámbito español o en el ámbito europeo, la barrera que a nivel de la sociedad civil más se padece o más se sufre, sin perjuicio de lo estrictamente normativo, que eso, digamos, se podrían derivar todos estos derechos, toda la realidad de los derechos, simplemente por la aplicación lisa y llana de la dignidad? Si uno va a las barreras reales, se ponía el ejemplo del ejercicio electoral, pero es algo más anecdótico. ¿Cuál es hoy el aspecto, si se quiere, o la batalla más profunda o más dura que se está teniendo a nivel de hacer efectivos los derechos a la igualdad y al acceso a el colectivo enorme de derechos fundamentales al que, por la condición de persona, todo el mundo tiene derecho a acceder? Bueno, por fortuna se ha ido bastante deprisa porque las personas que representan al sector de la discapacidad están generalmente bastante bien organizadas en la mayor parte de países, pero las discapacidades son de muchos tipos y cada uno resalta problemas que para ellos son de máxima envergadura y salirse desde fuera y hacer un diagnóstico es difícil. Yo sí podría decir que la integración es muchísimo más sencilla para las personas con barreras de naturaleza sensorial, personas ciegas, personas sordas, siendo difícil, personas que van con una disminución motora en una silla de ruedas, y que es más complicada y más ardua para el ámbito de las personas con discapacidad eh, psíquica o psicosocial, ¿no? Aunque la mayor un porcentaje muy relevante de casi el 40% de este tipo de discapacidad también suele tener aparejada alguna de tipo sensorial o de tipo físico que ha podido derivar en esa situación posterior. ¿Por qué? Porque el gran problema que se tiene, y ahí respondo a su pregunta, es el de terceras personas. Los poderes públicos, hasta aquellos que tienen que se dicen más ajenos por cuestiones ideológicas o por, en fin, a los derechos humanos e incluso en regímenes autoritarios, siempre, bueno, pues tienen una suerte de atención de una manera u otra al ámbito de la discapacidad, por razones probablemente de humanidad. Hay veces que no tienen humanidad con los rivales políticos y sí lo tienen con las personas con discapacidad. Lo que ocurre es que lo que falla cuando vamos avanzando en nuestras sociedades democráticas no es tanto los poderes públicos, sino la ciudadanía ajena al problema. La ciudadanía ajena al problema, pues no ve con buenos ojos que, por ejemplo, a base de impuestos se vaya a hacer determinadas políticas de inclusión social hasta que le toca. Esto se ve muchas veces en países de espíritu anglosajón, en el cual hay ese deseo de ayudar y de colaborar de la sociedad cuando uno tiene una enfermedad y establece
persona con dinero, fundación para tal, porque le ha tocado en su casa, porque le ha tocado él y hace una fundación por su parte. Y se creen que son muy buenas personas cuando esto requiere una labor integrada. Si es así, mira, ponte de acuerdo con el poder público o con las otras si haces una suerte de actividad. Yo estoy harto de ver a famosetes en Estados Unidos y también en mi país que tienen, ay, pues es que yo tengo una niña con trastorno del espectro autista y voy a hacer una fundación, un fondo. Hombre, por Dios, si esto no te ha pasado a ti, esto existe desde que el mundo es mundo, coordínate y vamos a hacer bien los recursos. ¿Esto de qué es síntoma? Que hasta que a uno no le toca en casa o en el entorno o le toca a uno encima, pues no hace nada, ¿no? Entonces hay una falta de complicidad social y hay un desinterés y hay una traslación a lo económico de muchas de las medidas que, bueno, pues que hay personas que no acaban de ver que con sus impuestos eso se deba de hacer, ¿no? Y este es el principal problema, porque la investigación es fundamental para resolver problemas jurídicos en el ámbito de las personas con discapacidad psíquica y psicosocial. Pero yo voy a apostar que si nosotros cerramos el derecho de las personas con discapacidad, habiendo mucho dinero en un país, solo con las personas ciegas, personas sordas o personas que tienen una gran discapacidad, pero siempre física, con dinero, no habría ningún tipo de problema, porque todos los problemas para conseguir la implementación vienen de la mano del dinero, incluso la ruptura de conciencia social, y se está viendo, es decir, cuando alcanza un alto... hay un país hermano de América Latina que no estaba nada concienciado con la situación de discapacidad y llegó a tener un vicepresidente que iba en una silla de ruedas. Bueno, nadie veía a ese señor vicepresidente en silla de ruedas de una manera distinta porque tenía sus estudios, tenía su poder económico. No sé si me entienden. Es decir, que los problemas jurídicos se nos plantean más bien en los campos de determinación y de inclusión en ese ámbito de las personas. ¿Por qué se siguen planteando en el ámbito sensorial o físico? Pues fundamentalmente por la falta de recursos. No han aplaudido ya porque se quieren marchar. Yo tenía una última pregunta, en realidad. Dos cuestiones. Una para el doctor Sergio Sánchez París, que venía vinculado al tema de... cuando él hablaba del reconocimiento como de la personalidad jurídica de las personas con discapacidad, este reciente avance, reconocimiento por la ley, si no se ha pensado o si no se han planteado casos, a los efectos informativos, ¿no? Si no se han planteado casos de responsabilidad del Estado en esta materia, porque es un reconocimiento bastante tardío, ¿no? A ver, y con esto no quiero salvaguardar a la responsabilidad uruguaya porque tenemos ya el doctor Esteban señalaba el artículo 47, 46, 46 y en realidad yo también me ayudaba a la memoria con el artículo 37 que habla de la migración, que también tiene un inciso 2 que es bastante lapidario en cuanto a discapacidades, que habla de bueno, adolecer de defectos físicos, mentales o morales, que también es bastante cuestionable, es una mancha creo que en el texto uruguayo. Pero bueno, mi pregunta iba por ese lado, ¿no? Si tienes, si puedes aportar algún tipo de caso jurisprudencial en esa materia, si ya ha pasado. Y la segunda pregunta ya la dejo planteada para los dos, así queda dinámico. El doctor Belda también planteaba esto de la complicidad social, ¿no? ¿Cómo nos afecta lo que es bueno, esto de esta invisibilización, esa invisibilidad que hay de los problemas de discapacidad que hasta que no nos pasa a nosotros bueno, no tomamos cartas en el asunto. A mí me puede dar indicio de que esto es, o me confirma la presunción de que hay una falencia estructural en el sistema para afrontar la discapacidad, que la discapacidad es solamente un elemento de una afectación mucho mayor que sufre cada una de las personas. Es decir, no es lo mismo una discapacidad para una persona una discapacidad motriz para una persona de clase media, varón de entre 30 y 40 años, que una discapacidad motriz para una mujer afrodescendiente de bajos recursos. Entonces,
episodio de discriminación múltiple hay Exacto. un porcentaje altísimo. Exacto, eso se potencia y ahí incide directamente en el goce de la dignidad, porque la interseccionalidad habla de esto de que cuando la suma de las discriminaciones son mucho mayor que la suma total, que es mucho mayor que la suma individual de los elementos de discriminación. Pero entonces mi pregunta es, ¿hay algún plan holístico de trabajo en España para poder afrontar esto como una especie de sistema de cuidados que uno pueda decir, bueno, se trabaja desde la salud mental o los trastornos de tipo cognitivo y en confluencia con las discapacidades de tipo motriz o de desarrollo, etcétera? Esas son las preguntas. Sí, Sergio. No, maestro, le dejo a usted el honor. Primero usted. Está ya Te así. pido disculpas, Sergio, es muy tarde en la noche, Tómate pero la leche caliente ya y acuéstate, que ya. No, hombre, hoy se puede decir que me he levantado y me ha costado hablando de derecho de la discapacidad. Eso sin duda alguna es un auténtico honor. O sea, de verdad no se preocupen por ello. Bueno, ya te daré parte de los miles de dólares que voy a recibir, los compartiré contigo. Bueno, esto es, perdonar ya para relajar la cuestión. ¿Veían aquí la serie Doctor House? De tal, ¿no? Que claro, eso no existe en la sanidad española, que tan buena fama tiene, que llega una persona con un problema y hay un Doctor House en las que se pone a ver, "Oh, pues esto tiene que pasar 40 cosas y pone todo en... Claro, esta es la cuestión que dice el maestro Pintos. ¿Cómo el sistema tiene que tratar lo que le está diciendo el derecho de las personas con discapacidad, a la persona como tal, tratando directamente el problema que tiene y no la discapacidad? Esta es la historia. Sí, bueno, aquí los planes de servicios sociales hacen una serie, una cosa que se llama PIA, plan individualizado, para asignar a cada persona los recursos que tiene, y entonces de aquí de estos PIA se deducen que la mayor parte de las personas socialmente intervenidas tienen un riesgo latente de discriminación por muchas circunstancias de origen. En el ámbito de las personas con discapacidad, incluso aquellas que tienen recursos económicos suficientes, no tienen posibilidad de ser atendidas cuando bueno, pues la discapacidad que tienen no es mayoritaria. Yo lo he conocido en el ámbito de los chicos sordociegos. Venga, vamos a tratar a este niño que esté lo mejor posible. No hay recursos porque hay poca gente. Entonces, lo que tratan es de abstraerse de la situación de discapacidad y poner el remedio preciso a una persona más cercana a su situación. Esto es una utopía porque es muy distinto que fuera de lo que la ciudadanía conoce, lo veíamos ayer, como tipos o referentes de la discapacidad, por ejemplo, el que va en una silla de ruedas o los niños con síndrome Down, qué ricos son, tal. Bueno, pues esos hacen un colectivo mayor y logran recibir una serie de medidas sociales, de atención médica, de seguimiento, de prevención, de cuidados, más estandarizada. Pero todos esos en común no llegan a más del 20%. El otro 80% necesita, a través de estos planes individualizados de ayuda, el que le adapten una educación, un entorno de salud, un entorno asistencial en su caso, una vigilancia para las operaciones jurídicas a pesar de que hayan dejado de tener la condición, una condición jurídicamente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí se hace, pero lo que sería una salvajada es esto, por ejemplo, ponerlo en una ley, ni siquiera en un reglamento, que, que fuera a afrontar todas las circunstancias posibles. Y además sería contraproducente para los derechos. Es decir, los derechos son estos y usted tiene que llegar a garantizarme la educación, el trabajo y la vivienda, ¿de acuerdo? Y entonces vivir en inclusión es tratar esos derechos. Si yo voy empezando a hacer normas con rango de ley
o normas de rango reglamentario que no vayan más allá de ejecutar determinadas acciones y les hago una serie de régimen jurídico aparte, un estatus jurídico aparte, ya los he sacado para siempre de la senda de la atención de los poderes públicos. Entonces, el tratamiento individualizado tiene que colgarse directamente, tiene que nacer directamente, a mi modesto parecer, de las leyes generales. No se puede hacer un régimen intermedio y hacer esta persona es con discapacidad, venga, pues este es el derecho que se le aplica. No, no. Tú aplícale esta circunstancia y luego ves implementando las acciones positivas que sean necesarias y ves ejecutando para que puedan ejercitar las facultades de los derechos que todos recabamos. Sí. Buenas tardes para todos. Tres cosas. Felicitar a los exponentes y a la persona que estamos viendo desde España, al profesor Sánchez París. Un placer. Ayer compartimos con el doctor Belda y acá los presentes, los organizadores. Bueno, la segunda que quiero compartir y que es como una corrección, pero en sentido positivo, ¿sí? Represento la red de discapacidad de la costa del Uruguay, que llega casi hasta Santa Ana y Jauregui Berni, de personas con discapacidad. Integro el grupo de trabajo también del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ayer antes de irnos, planteamos para que hubiera más audiencia, que se elaborara un link para los compañeros, ¿verdad? Tenemos compañeros en sillas de ruedas, compañeros sordos, compañeros ciegos. Bueno, en el viaje que venía hacia acá, ahora me atomizaron porque querían participar. Mandé más o menos unos 100 invitaciones, pero la elaboración que hubo le pedía que tenían que ingresar sus datos, por un lado, o sea, como inscribirse. En este momento hay muchas estafas a nivel de telefónicas con personas, no solo adultos mayores, sino que también cuando van a hacer las denuncias de los colaboradores, ¿verdad? Que muchas veces el colaborador, o como usted decía, maestro, ayer, en los juicios, ¿verdad? El curador, ¿verdad? El abuso, porque es una persona con determinada discapacidad, el abuso, ¿verdad? O la expropiación de su pensión o su dinero, eso también me preocupa y me gustaría ver cómo lo están manejando allí en España. Eso por un lado. Y la otra pregunta es, el doctor Belda, usted planteó la situación de su mamá en la residencia. Yo le pregunto, a nivel, nosotros que vivimos el COVID, lamentablemente, el COVID, ¿qué nos hizo? Nos tapó la boca, nos encerró, nos mató a nuestros familiares y a nuestros amigos. Y entonces, lo que usted plantea, por ejemplo, de las residencias, ¿verdad? Pero además yo le pregunto si en España existe un sistema de preparación para esos cuidadores, de esas personas que se han quedado encerradas en sus domicilios, ¿verdad? Por sus diferentes discapacidades. Sí, Muchísimas gracias. muchas gracias. Residencias y el problema de las personas mayores en el COVID fue realmente preocupante, ¿no? Los diferentes responsables políticos en mi país echaban las culpas unos a otros, dependiendo de quién gobernaba. Y lo que se hizo en las residencias fue poner un grado de cuidados muy, muy alto, muy elevado, y pues,
por ejemplo, tenía una tía mayor que estaba en la residencia, mi madre todavía no, estaba en su casa y mi tía la tenían encerrada en su habitación noche y día, noche y día. Bueno, los demás estábamos a lo mejor encerrados en casa, pero no empezaba a morir gente y entonces intentaban aislar unos de otros. La gente sí está preparada, los cuidadores están preparados. No es tanto problema de capacitación de la gente que cuida, sino de, bueno, pues probablemente de retribución que tiene que ver con un mercado laboral en España que es muy complicado, muy complicado. Pero fíjese, yo no me gustaría haber hablado de este asunto. A mí lo que me preocupó de la pandemia es cómo nuestros ángeles, nuestros amigos los médicos que tanto nos salvaron y las médicas y todo el personal que evidentemente es digno de aplauso, en algunas consultas de triaje, de selección, cuando entraban por la puerta una persona con discapacidad, no le ponían el respirador. Pero para eso hay comités de ética asistencial, hay una serie de comités que entonces no funcionaba con rapidez. Claro, ¿cómo vamos a juzgar al profesional que estaba en urgencias y entraba ahí? Entonces, evidentemente, si yo hubiera entrado por urgencias, persona de 53 años, padre de familia y tal, me habrían dado el respirador. A mi hijo de 23, entonces, sordociego, no le habrían dado el respirador. Esto es un problema ético y es una vulneración de los derechos humanos que nos tenemos que plantear muy seriamente. ¿Cuántas personas se quedarían por discapacidad o por edad sin un respirador? ¿Y es problema de los poderes públicos? No, la sociedad mayoritariamente diría, bueno, pues hemos hecho lo mismo. Y lo más preocupante es que a lo mejor usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Pero esto genera un debate en cuanto al valor de una persona mayor de edad o de una persona con discapacidad brutal, brutal. Y entonces hace falta también el poner a la sociedad en el espejo de sus contradicciones. Yo, médico, hubiera salvado a mi tía de 96 años dándole el respirador o a una vecina de 30 madres hijos que me cae muy mal. Obviamente hubiera salvado a la vecina. Pero es que entonces no vale la persona mayor o no vale la persona con una elevada discapacidad. Claro. Esto es muy problemático y de esto no se habla. Es otro tema tabú como el tema del coste económico de todos estos derechos. Referente a las mujeres, el ejemplo que le ponía de, ¿verdad? De para hacerse las mamografías, por ejemplo, que están en sillas de rueda, no hay mamógrafos accesibles para esas mujeres. Lo mismo que comentábamos lo de los ginecólogos, cuando va la mujer al ginecólogo, ¿verdad? Y cómo ese profesional de repente va con el acompañante o en el caso de que sea una persona sorda, no, el profesional no se dirige a la paciente. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, simplemente para cerrar, agradecerles realmente a cada uno de los expositores, doctor Belda, doctor Sánchez y doctor Esteva. La verdad es un placer escucharlos. Creo que esto es una instancia para seguir hablando, seguir trabajando. No es el fin de una instancia de hablar de derechos humanos y discapacidad, sino que tal vez el inicio, porque se han puesto muchas cosas sobre la mesa. Ha sido un placer también recibir a diferentes agentes vinculados a esta temática en la universidad estos 2 días para hablar de esto. La verdad que uno aprende mucho. Sinceramente creo que afrontar estos temas son afrontarlos con humildad y no partiendo de la base que uno tiene respuestas, sino que al revés, acercándonos y escuchando a quienes están. Bueno, estos días también he tenido la oportunidad y ya de paso agradezco al equipo de intérpretes de estar conversando con ellos y me cuenten también cuál es la realidad de su trabajo. Y la verdad que este tipo de instancias los pensamos justamente para eso, para abrir la puerta a seguir debatiendo y seguir construyendo juntos. Y qué placer también generar este vínculo con la Universidad de Castilla-La Mancha, que esperemos que se siga fortaleciendo con nuevos proyectos e ideas vinculados a esta temática. Muchísimas gracias.